Continuamos con el seriado de los asuntos de opinión y ya esta es nuestra lección número 36. Esta particularmente es la tercera lección donde abordaremos la temática del cristiano y los tatuajes. Y hemos visto primeramente que la Biblia no condena en ningún pasaje eh, a los que han llevado a cabo esta práctica. No hay pasaje que condene el asunto. Sin embargo, esto no quiere decir que los cristianos tienen luz verde para hacerlo bajo cualquier circunstancia y que en un tema que es tan controversial podamos irnos por la ruta del abuso y la falta de tacto y comprensión para con los que no entienden bien este tema. En la segunda lección sobre este asunto de los tatuajes, abordamos el tema de la influencia de la cultura y vimos cómo ella puede llegar a tener un papel importante en nuestras decisiones como cristianos. Hablamos abiertamente de cómo un tatuaje puede llegar a ser aceptable en una sociedad que no lo ve mal, de cómo en esos lugares la práctica no afecta al cristiano para nada y a la vez vimos cómo en otras sociedades o culturas el tatuaje puede ser un estorbo o tropiezo para la predicación del evangelio. En esta tercera lección sobre el tema, vamos a dirigirnos a los argumentos condenatorios que muchos suelen lanzar para acusar y juzgar a los que tienen tatuajes. Y vamos a ir, por supuesto, a los pasajes que a menudo se usan en contra. Bueno, yo les dije que íbamos a abordar varios asuntos concernientes a esto, pero dada la amplitud de esta lección, creo que continuaremos este tema en una próxima lección también. O sea, hoy no vamos a culminar todo el tema, todo el asunto, porque hoy vamos a hacerle exégesis a un pasaje en particular. Y el argumento que vamos a estudiar en esta noche es el del cuerpo como templo del Espíritu Santo. Muchos creyentes suelen tener dudas sobre el tema de los tatuajes y mis hermanos, es natural, es algo normal y con honestidad hay hermanos que quieren resolver su inquietud y el privilegio de la duda demanda que no tienen por qué creer todo lo que yo digo en estas lecciones. Cada uno de ustedes está en el deber de investigar por su propia cuenta si lo que yo enseño es lo correcto o si es incorrecto a la luz de la palabra de Dios. No hemos de negar que el tema de los tatuajes es bastante polémico, dado que el tatuaje ha sido una práctica que ha sido bastante estigmatizada y satanizada por diferentes grupos religiosos y por expositores de las iglesias de Cristo. Por supuesto, se estigmatizó, digamos, que con justa razón en ciertas épocas. Hubo un tiempo donde realmente esta moda fue mala, porque el tatuaje caracterizaba a criminales, delincuentes, a personas con filosofías anticristianas, o sea, ateos, a drogadictos y también muchas de las figuras que las personas se pintaban o tatuaban eran alusivas a temas satánicos. Cuando el tatuaje está relacionado con estos asuntos, por supuesto que un cristiano debe oponerse, pero como vimos en lecciones anteriores, cuando la práctica no está sujeta a estos trasfondos, el asunto se vuelve neutro, no suma ni resta nada para con Dios y este es el aspecto que nos corresponde a nosotros analizar, dado que la moda del tatuaje ahora, en la actualidad, está más relacionada a asuntos neutros. Hoy día se están volviendo muy populares y comunes los tatuajes donde las personas se dibujan animales, flores, letras alusivas a seres amados, corazones, e incluso hay quienes se tatúan temas alusivos a la fe cristiana. Hay personas que se han tatuado cruces, versículos de la Biblia y muchas otras temáticas creativas que plasman pensamientos cristianos. Y este fenómeno, hermanos,
Es un reto que la hermandad debe afrontar con madurez bajo la guía de la palabra de Dios como fuente suprema de autoridad. No hay que tener miedo a afrontar esta situación actual, moderna, de cómo se están llevando a cabo en muchas personas los tatuajes y de cómo el cristiano debe actuar ante esa situación. Casi ningún predicador se atreve a tocar el tema. Casi no tocan el tema de los tatuajes, o por lo menos yo no he visto el primero que haya hablado del asunto públicamente por enseñanza. ¿Y por qué? Por miedo a ser señalado y juzgado por el resto de hermanos ya prejuiciados con el tema. Los predicadores que tienen dudas sobre este asunto prefieren guardar silencio para evitar la censura, los señalamientos y la polémica. También hay casos donde algunos se van por otra ruta y es la ruta de la hipocresía. Es decir, comprenden que el asunto de los tatuajes es tema de opinión, no de doctrina, pero cuando ven que la mayoría cree y juzga el tatuaje como pecado, optan por hacerle caso a la corriente de la mayoría para no tener inconvenientes. Yo he conocido casos donde un predicador visita una iglesia y cuando nota que este tema para ellos es malo, porque lo ven pecaminoso, entonces allá enseña y predica que el tatuaje es pecado. Pero cuando visita otra iglesia donde no lo ven mal, entonces allá enseña que no es pecado. Esa conducta, hermanos, es hipocresía y la Biblia lo condena. De hecho, la carta a los Gálatas nos muestra el caso del apóstol Pedro. Él, cuando estaba con los gentiles, comía con los gentiles, compartía con ellos sin ningún escrúpulo, pero cuando aparecían hermanos fieles al judaísmo, entonces Pedro se retraía y actuaba como judío, menospreciando a los hermanos gentiles. Gálatas 2, del 11 al 13 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿qué hacía? Comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Ahora ahí dice la razón. ¿Cuál era? Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado también por ¿cuál pecado? Por la hipocresía de ellos. Esto no debe suceder con los que predicamos. Nosotros no tenemos que tener miedo a hablar la verdad, sea cual sea la situación o circunstancia. Como decía Pablo, yo no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Pero entonces, bueno, volviendo al punto de los argumentos censuradores, cuando algún hermano tiene la duda sobre si el tatuaje es pecado o no, y hace la consulta, porque hoy día es normal que muchos hermanos que no saben cómo se debe estudiar e investigar la Biblia, lo que optan es por hacerle consultas a otros predicadores, preguntarles qué dicen sobre el tema. Entonces le preguntan a algún expositor, pero este resulta ser bien censurador y uno de los pasajes favoritos que suelen suscitar los censuradores es Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 19 al 20, que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De este pasaje, que citan muchos censuradores hacia el tema de los tatuajes, surge el argumento. ¿Cuál es el argumento? Bueno, ahí lo he puesto. Dicen, tatuarse es pecado porque daña el cuerpo, lo altera. Dios diseñó nuestro cuerpo como Él quiso. Si Dios nos hubiera querido con tatuajes, habríamos nacido con uno. La Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y yo no debería profanarlo con un tatuaje. Algo más o menos así
es el argumento. Y por supuesto de ahí se desprenden más palabras, más frases, más ideas censuradoras hacia el asunto de los tatuajes. Bueno, mis hermanos, para responder este argumento es importante establecer dos cosas que ya hemos estudiado. Primera, no se olviden de esto. El pecado es infracción de la ley divina. Primera de Juan capítulo 3, verso 4. ¿El pecado qué es? Infracción de la ley. Y segundo, Pablo dice, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5, versículo 13. Por ende, si algún censurador no cuenta con pasaje bíblico que condene explícitamente o implícitamente el tatuaje, el asunto debería quedar en que no es pecado, sino un asunto de opinión. Nada más y nada menos que eso. Sin embargo, el espíritu legalista y censurador de muchos no se contenta con esto y sienten la necesidad de recurrir a estratagemas y a la elaboración de argumentos sofisticados que busquen condenar el tatuaje. Y de ahí ven la necesidad de recurrir a Primera de Corintios, capítulo 6, del 19 al 20, y resaltar la frase más popular y plausible para sus intenciones. ¿Cuál? El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo que habría que mirar entonces, cuando este pasaje es citado a menudo con esa intención, lo que tenemos que mirar nosotros es si el Espíritu Santo lo aplicó al tema de los tatuajes o no. Eso es lo que hay que investigar. Y esto se logra ¿cómo? Examinando ese pasaje dentro del contexto en el que se encuentra. Vamos a mirar el contexto de este pasaje. Bueno, vamos a retroceder desde el versículo 12 en adelante. Lo voy a leer, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos eran una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y después de este versículo, el 18, llegamos al texto clave, al que se suele citar para censurar muchos asuntos, no solo el tatuaje, sino muchos otros asuntos. Véanlo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a analizar algunas líneas dentro de este contexto. Pero yo sé que ya ustedes notaron al leerlo que el contexto no habla de los tatuajes, tampoco habla de los piercing, tampoco habla de los aretes, no habla de las cirugías. Lo que se está condenando es el pecado de la fornicación. Y con miras a censurar ese pecado, es que Pablo dijo el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es en dirección a ese pecado que se pronunció esta famosa frase que se suele sacar de su contexto y aplicar a cuanta cosa se les ocurra a los censuradores para decir que también hay otras cosas que son pecado, que atentan contra el cuerpo y que profanan el templo de Dios, que es el cuerpo del cristiano, porque él es templo del Espíritu Santo. Comencemos analizando ese versículo 12. Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar
de ninguna. Esta frase generalmente Pablo la usa cuando aborda asuntos que son de opinión. Noten lo que resalto ahí, lícitas. ¿Qué significa lícito? Lo permitido, lo no condenado, lo que la ley divina no condena ni censura. Pues si no, entonces no sería lícito, por supuesto. Es lo obvio. Es la advertencia de Pablo para los cristianos de que no todas las cosas que Dios no condenó, que son lícitas, significan que las podemos hacer bajo cualquier circunstancia, porque luego dice, mas no todas convienen. O sea, son lícitas. ¿Qué significa eso? Que si tú las haces, no pecas. Pero hay circunstancias, momentos en que aunque Dios las permita hacer, por eso son lícitas, entonces no convienen. Ahora, ¿por qué no convienen? No porque sean malas, sino porque bajo ciertas circunstancias es mejor evitarlas. Esto es importante entenderlo. No siempre conviene hacerlas por muchas razones. En la lección anterior hablábamos de distintos países y de su perspectiva sobre los tatuajes y vimos en qué países no conviene y en qué países no hay lío. Ahora pasamos al versículo 13. Primera de Corintios 6:13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El primer ejemplo que Pablo menciona dentro de las cosas lícitas, pero que a veces no convienen, o sea, asuntos de opinión, el primer ejemplo que Pablo saca a relucir es el tema de las viandas. Ahí lo resalto, las viandas. ¿Por qué? Porque el tema de las comidas es asunto de opinión. Sobre todo, tengamos en cuenta, mis hermanos, yo quiero que ustedes recuerden este punto. Tengamos en cuenta que las comidas de las que está hablando el apóstol Pablo aquí en esta carta a los Corintios fueron aquellas comidas que se habían ofrecido antes a los ídolos en los cultos paganos de la sociedad corintiana. ¿Por qué habla exclusivamente de esas? Pues porque en un sentido, fuera de ese contexto, mejor, fuera de ese contexto idolátrico, para los corintios no había ningún problema con lo que comieran. La controversia se presentaba era cuando comían cosas que habían sido ofrecidas a los ídolos. Y entonces por eso Pablo tiene que aclarar. Yo no creo que Pablo escriba una carta para aclarar que comer arroz o comer carne sea pecado, o no, o que sea lícito, no. Está discutiendo un tema que pertenece a un trasfondo cultural de los corintios. Entonces, las viandas de las que está hablando Pablo, mis hermanos, y aquí es importante tener en cuenta el marco cultural, ese contexto cultural que merodeó a la carta, que rodeó a los corintianos. Pablo tenía en mente era aquellas comidas que se habían ofrecido ante a los ídolos en los cultos paganos de la sociedad corintiana. Eso ustedes lo pueden corroborar en los capítulos 8 y capítulo 10 de esta misma carta. La conclusión a la que llegaría Pablo más adelante es que esas comidas, o sea, participar de ellas fuera del culto idólatra, no era pecado, sino asunto de opinión. Pero advierte que había que tener cuidado con los débiles en la fe, de no ir a consumirlas delante de ellos, afectando su débil conciencia. Ahora bien, el segundo ejemplo que Pablo ilustra es el de la fornicación. Ahí lo resalté, pero el cuerpo no es para la fornicación. ¿Por qué esto que sí es pecado, Pablo lo introduce ahí en el capítulo 6 como un ejemplo? ¿Por qué? Bueno, nuevamente tenemos que referirnos a las costumbres de los corintios, sobre todo en lo que se hacía durante los cultos paganos e idolátricos.
No solamente esos cultos consistían en ofrecer comidas a los ídolos, sino que también existía, hermanos, lo que se llama la fornicación ritual. Ahí comparto con ustedes una imagen de un jarrón, de una jarra, o como llamaban los griegos, un peliqué ática o griego de figuras rojas de Polignoto. Era un artista del 500 años antes de Cristo y eso está en un museo arqueológico nacional en Atenas. Entonces, lo que ustedes ven en la figura del jarrón es una mujer a la que un hombre le está pagando para tener relaciones íntimas, pero dentro de un contexto de idolatría y de rituales de fornicación en honor a la diosa Afrodita. Eso es lo que ustedes pueden, la arqueología atestigua este hecho, este contexto cultural de los corintios. Entonces, la fornicación de la que se habla aquí en Primera de Corintios 6:13 es esa fornicación ritual. Había hombres y mujeres, sacerdotes y sacerdotisas de Afrodita, que durante un culto a Afrodita fornicaban con muchos en honor a esa diosa. Pablo aquí en este pasaje procede a aclarar que mientras el tema de las comidas es asunto de libertad, porque hablaba de ellas como algo que conviene o no conviene, que era lícito, mientras el tema de las comidas, hermanos y oyentes, es asunto de libertad, la práctica de la fornicación no lo era, porque eso sí es un asunto de pecado. Por eso dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, mientras que las comidas dice que eso depende de la circunstancia, el cuerpo para la fornicación no. Los corintios pudieron llegar a pensar en esa sociedad, podrían llegar a pensar que si Pablo les autorizó participar de comidas que antes habían sido ofrecidas a los ídolos, obviamente fuera de ese culto, como ya lo he explicado en clases anteriores, entonces pensaban ellos que también les podría ser lícito participar de la fornicación ritual. Y por eso Pablo pone un pero. Noten el pero, ahí está, pero el cuerpo no es para la fornicación. Pablo está aclarando que la fornicación no es tema de opinión, sino de pecado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos abundante evidencia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de que la ley divina es clara con respecto a la fornicación. Eso sí es un pecado. De aquí nos saltamos al versículo 15 porque el verso 14 no aporta mayor cosa para nuestra discusión, pero el versículo 15 sí. Dice el versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Yo he hecho el ensayo con este versículo de preguntárselo a hermanos, preguntarles, ¿ustedes entienden este versículo? ¿Saben qué significa todo lo que dice ahí? ¿Qué significa eso de quitar los miembros de Cristo y hacerlos miembros de una ramera? ¿En qué sentido una persona puede volverse miembro de una ramera? Pocos lo entienden. Por no decir que a la mayoría que les he predicado no saben dar la respuesta. Y es normal. ¿Por qué? Porque estas palabras, su interpretación, mis amados hermanos y oyentes, no depende de lo que dice la Biblia, sino del marco cultural que rodeaba a los corintios. Así que el que no estudia ese marco cultural, el que no estudia historia, cultura y geografía bíblica, no va a poder entender ni va a poder interpretar correctamente este pasaje. Entonces, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Aquí Pablo introduce una verdad de Dios. Cuando un cristiano se convierte, cuando se bautiza, no entrega solamente el alma a Dios, también entrega su cuerpo a Dios.
De modo que de ahí en adelante, ese cristiano, esa cristiana, solo usará su cuerpo para la gloria de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que no lo va a usar para pecar contra Dios, usando su cuerpo en cosas que la ley divina señale como pecado, como en este caso, la fornicación. Aquí es donde debemos tener sumo cuidado de saber qué cosas son las que afectan el cuerpo, en el sentido de que éste se manche con el pecado y qué cosas no. ¿Qué era lo que pensaban hacer los corintios? Ellos pensaban usar su cuerpo para la fornicación ritual, porque esa clase de fornicación se practicaba en su cultura, para ellos era normal. Recordemos, hermanos, que los corintios eran una sociedad politeísta. Por eso el Señor les dice a través de Pablo, vuestros cuerpos son miembros, es del cuerpo de Cristo, de la iglesia, le pertenecen a Cristo, no lo usen para cosas que a Cristo le desagravan, para pecados como la fornicación. Recordemos que los corintios eran una sociedad politeísta. Ellos pensaban que podían ser adoradores de Cristo y a la vez adoradores de Afrodita. Y miren la palabra que resalta aquí, miembros del cuerpo de Cristo y miembros de la religión pagana a la vez. Ellos pensaban así porque su pensamiento era politeísta. Ellos no le veían problema a adorar a Dios y terminado el culto de la iglesia salir y participar de un culto a Afrodita. Ellos aceptaron el evangelio, creyeron en Cristo, lo reconocieron como Señor, como Dios, pero al mismo tiempo sus pensamientos estaban impregnados de una mentalidad politeísta y entonces ellos pensaban, bueno, me vuelvo cristiano, voy a la iglesia, pero puedo seguir adorando a Afrodita. Entonces, en ese sentido, es como si fueran miembros de un cuerpo y a la vez miembros de otro. Esa es la idea que Pablo está confrontando en este versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y luego dice, ¿acaso los voy a quitar y los voy a hacer miembros de una ramera? De ningún modo. Hermanos, en un culto para Afrodita, los corintianos usaban su cuerpo como instrumento para el pecado. ¿Por qué? Porque practicaban la fornicación ritual y toda fornicación es pecado según la ley de Dios. Por supuesto, el principio que aprendemos de este pasaje aplica a toda situación o cuestión donde se use el cuerpo para pecar. Por ejemplo, si usas tu cuerpo para emborracharte, para la glotonería, para la drogadicción, porque a propósito, estas cosas son claramente condenadas en la ley divina como pecado. Entonces ahí quebrantas este principio de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por otro lado, este principio no aplica cuando el cuerpo se usa para cosas que no son pecado. Por ejemplo, ¿es pecado hacerse un roto en la oreja para ponerse un arete? Hablo a las mujeres. ¿Es pecado hacerse un roto en la oreja? Pues la oreja es parte del cuerpo, ¿no? Que yo sepa, la Biblia dice que la oreja es parte del cuerpo. No lean 1 Corintios 12, donde dice, y si no soy oreja, no seré del cuerpo, y si no soy ojo, no seré del cuerpo. Bueno, creo que eso no tiene discusión. Pero la pregunta es, hacerse un arete, romperse la oreja, ¿es pecado? ¿Será que sí? ¿Es pecado hacerse un roto en la oreja? Mujeres, ¿qué dicen? Obviamente no es pecado. Si la Biblia no condena el uso de aretes, no quebranta ningún mandamiento y no quebranta el pasaje que dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu de Dios. Hacerse un arete no profana el templo, no profana el cuerpo, porque sencillamente la ley divina no dice que ponerse un arete sea pecado. Este razonamiento, mis amados hermanos, es el que debe aplicar al tema de los tatuajes.
Si la ley divina no señala que sea pecado hacerse un tatuaje, se sigue que un tatuaje no quebranta el principio de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque donde no hay ley no se inculpa de pecado. Algo muy diferente es el tema de la fornicación, ya que esta siempre es señalada como pecado en muchos pasajes de la Biblia. Pero muchos no entienden esto o no lo aceptan. Verso 16. Primera de Corintios 6, versículo 16. Dice Pablo, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos eran una sola carne. Y dice, el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Presten atención a eso. Y yo quiero que noten algo. Se cita el Antiguo Testamento. ¿Y qué se cita? Una ley acerca del matrimonio. Porque dice, o sea, en el libro del Génesis, en el Antiguo Testamento, ¿qué dice? Los dos serán una sola carne. Aquí quedamos más perplejos todavía. Muchos, por desconocimiento del marco cultural del pasaje y de la sociedad a la que Pablo escribía esta carta, tuercen este pasaje dándole una aplicación muy general cuando en realidad estas líneas estuvieron sujetas a una cuestión neta y exclusiva de la cultura corintiana. Preguntémonos, hermanos, ¿por qué dijo Pablo que unirse a una ramera equivalía a hacer un cuerpo con ella? Y noten que de paso cita el libro del Génesis, donde lo que se estableció allí fue una ley sobre el matrimonio, porque dice, los dos eran una sola carne. Eso es una cita del Génesis capítulo 2. Pero pregúntese usted, mi hermano o mi hermana, ¿la fornicación casa? ¿Será que sí? No, la fornicación no casa. ¿Acaso una persona cuando fornica con otra, inmediatamente ambos quedan casados? No. Por ejemplo, un joven que tiene novia y resulta que los dos no pudieron aguantar sus deseos, sus pasiones y antes de haberse casado cayeron en la fornicación. Pregunta, ¿quedaron casados? ¿La fornicación cometida los unió en matrimonio? ¡Jamás! La fornicación no hace que dos personas queden casadas. Y añádale que no toda mujer con la que un hombre fornica es una ramera, y aquí el texto habla es de rameras en el contexto. A eso muchos no le prestan atención. La fornicación cometida los unió en matrimonio, nunca, nunca. Pero el pasaje de Corintios habla es de fornicar y con una ramera. Entonces, ¿por qué Pablo dijo que el que se unía a una ramera, fornicando con ella, terminaba siendo una sola carne con ella? Y cita el texto de Génesis donde se habla del matrimonio. ¿Alguno se ha hecho esa pregunta? ¿El por qué? Pero ahí dice, se une con una ramera y al final concluye que los dos son una sola carne. Bueno, pregúntese usted, hermano, hermana, ¿acaso la fornicación casa? No, no casa. ¿Pero por qué? ¿Por qué entonces en este texto el que se une con una ramera es un cuerpo con ella y quedan en una sola carne? Como, o sea, como si la ley del matrimonio los cubriera. La respuesta está en el marco cultural. Ese marco y esa historia de esa cultura que pocos estudian. Sencillamente se une con una ramera y de cierta forma los cobija la ley del matrimonio. ¿Por qué? Porque, hermanos, la ramera que Pablo tiene en mente no es la ramera que muchos lectores tienen en mente, así de sencillo. Y aquí es donde hay que ir al contexto cultural. La ramera de la que Pablo está hablando en este pasaje es la sacerdotisa de Afrodita. Yo había dado un estudio sobre las sacerdotisas etairas o sacerdotisas de Afrodita. Y todo hombre que se unía a una sacerdotisa de Afrodita estaba haciendo un pacto con Afrodita. La fornicación ritual era una manera de declarar que la persona entraba en relación con esa divinidad pagana.
Era una forma de dedicarse y consagrarse a ese dios o a esa diosa. Fornicar con una sacerdotisa de Afrodita equivalía en el pensamiento de esa sociedad, equivalía a entrar en consagración a esa diosa pagana. En el primer siglo hubo iglesias, hermanos, y no solo la de Corinto, sino varias iglesias de otras ciudades griegas como Tiatira, que fueron afectadas con esas costumbres paganas. Apocalipsis 2:20, cuando se le habla a la iglesia en Tiatira, se le dijo, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué estaba pasando en esta iglesia? Que toleraba a una mujer llamada Jezabel, que se decía ser profetisa y enseñaba y seducía a los cristianos de esa iglesia a qué cosas, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y yo quiero que ustedes noten la conexión que había entre esta fornicación y la idolatría, porque es que la adoración a ídolos en aquella época envolvía prácticas como la fornicación ritual. Y esta sacerdotisa, perdón, esta profetisa de esta iglesia de Tiatira estaba incitando a los cristianos a practicar esos cultos idolátricos donde se adoraban a los ídolos y se fornicaba de manera ritual. Por esta razón, Pablo les dice a los corintios creyentes que ellos no pueden ser miembros de una religión y de la otra al mismo tiempo. Ellos no pueden ser miembros de dos entidades religiosas, de Cristo y de Afrodita. Ellos no podían estar consagrados a Cristo y al mismo tiempo estar consagrados a Afrodita. Versículo 15, volvamos a leerlo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son, y aquí es donde en este sentido se utiliza el término miembros, son miembros de Cristo? Y luego como contraparte dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Yo voy a resaltar eso. Miembros de Cristo, ¿qué significa? Miembros de la iglesia de Cristo, miembros del reino de Cristo, ser parte de la religión cristiana, profesarla. Y cuando dice miembros de una ramera, pues la ramera de la que se habla acá era esa sacerdotisa de Afrodita. Y ella representaba a la diosa Afrodita, entonces es una forma de decir miembros de esa religión pagana, miembros de Afrodita o que le pertenecen a Afrodita. No podían ocurrir estas dos cosas. Más adelante, creo que es en el capítulo 10 donde les dice, ustedes no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o sea, de ambos cultos no deben participar. Ese, hermanos, es el pensamiento. Esa es la línea de pensamiento de esta carta, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 10. Nótese la palabra miembros. Pablo estaba hablando de ser miembros de algo. ¿Miembros de qué? De Cristo, o sea, de su cuerpo o iglesia, o miembros de una ramera. Por metonimia, miembros del culto a Afrodita, porque la ramera en realidad representaba a Afrodita. Con esto ya toma sentido, ¿cierto? El hecho de que Pablo hubiera citado el Génesis. La fornicación ritual pagana era como la circuncisión judía o como el bautismo cristiano, mis hermanos. Para que entendamos mejor, cuando hablamos de fornicación ritual, hablamos de un rito donde la persona entraba en comunión con esa divinidad, o sea, entraba en dedicación o pacto con la divinidad que esa religión adorara. Pablo lo que hace es comparar el caso de un cristiano de Corinto que practica ese rito pagano de fornicación ritual, diciéndoles que a través de ese rito se casó prácticamente con Afrodita, entró en pacto con ella y por lo tanto el cristiano no puede ser miembro de dos cuerpos, el de Afrodita y el de Cristo. Esa es la idea de Primera de Corintios 6:16. Voy a citar de esta mujer que estudió el tema de la prostitución en Roma en el siglo I. Es un ensayo universitario, la Universidad de Cádiz, que encontré en internet, directamente del sitio web de esa universidad. Mira lo que dice.
Para comprender el origen de la prostitución sagrada en las civilizaciones orientales, debemos atender el sentido ritual que conllevó esta práctica sexual, configurándose como una realidad de culto religiosa y, por ello, con valor sagrado. Pausa ahí. Cuando hablamos de la fornicación de Primera de Corintios capítulo 6, mis hermanos, tenemos que desligar de nuestra mente la idea de que esa fornicación es cualquier fornicación o fornicaciones como hoy día cometen muchos. Estamos hablando de una fornicación particular, ritual, religiosa. Sigo leyendo. Esta práctica sexual consistía en la venta del cuerpo de una joven con propósitos sexuales y asegurando un beneficio económico durante la realización de este rito. El hecho de entregar el cuerpo a la deidad cumplía unas funciones cultuales precisas y obedecía al sentido conmemorativo de ese acto sagrado como una muestra de la religiosidad y la tradición cultural. Resalto aquí, vemos cómo la prostitución y el rito eran actuaciones estrechamente ligadas entre sí. Heródoto, en Historias, narra el fenómeno de la prostitución en la tradición babilónica como un fenómeno sagrado. Era una ofrenda a los dioses, en este caso a su diosa Milita, en el caso de los babilónicos. El ritual consistía en la visita al santuario de toda mujer una vez en su vida para cumplir con el culto religioso. Este comentarista, este erudito, Samuel Pérez Millos, en su comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento de Primera de Corintios, dijo lo siguiente: lo que se lee en texto griego es literalmente lo que está reflejado en el interlineal más arriba. Un cuerpo es. En el caso de la prostitución sagrada, quienes se unían a una hieródula, o sea, una sacerdotisa de Afrodita, lo hacían también con ella, y mire lo que dice, y por medio de ella, para unirse con quién, con la diosa o el dios de quien era servidora. ¿Notan ustedes con qué fines se practicaba la fornicación ritual? Esto lo ignoran muchos. Este marco cultural es desconocido por muchos y cuando desconocen eso, pues tuercen Primera de Corintios 6:16 y los versos que siguen. Y por eso es que Pablo cita Génesis cuando dice, los dos eran una sola carne. Por eso Pablo cita un pasaje que habla del matrimonio. Para muchos no tiene sentido. ¿Cómo así? Que el que se une con una ramera prácticamente queda casado. Y algunos han interpretado que cuando dos personas caen en fornicación ya quedaron casadas. Eso es un error. No quedan casadas. Pablo cita el texto del matrimonio es porque ahí prevalece la idea de un pacto de unión entre dos partes, Jesús y el creyente o Afrodita y el creyente. Fue un pasaje apropiado para exhortar a los que vivían en una sociedad con esa cultura y que podrían pecar bajo esas circunstancias. El fornicar con una sacerdotisa de Afrodita equivalía a entrar en pacto o consagración con Afrodita. El individuo que unía su cuerpo con una ramera de Afrodita entraba en pacto con Afrodita porque el ritual de consagración a Afrodita era precisamente la fornicación ritual. Por eso la comparación que hace Pablo sobre el matrimonio entra en escena en el pasaje, porque en un sentido espiritual, el que fornicaba con una sacerdotisa de Afrodita se estaba casando con esa diosa pagana. De hecho, hermanos, esto no debe asombrarnos porque el mismo principio de Génesis se usa en un sentido espiritual en los textos donde se habla de la relación entre Cristo y el cristiano o de Cristo con la iglesia. Voy a resaltar aquí, porque dice, los dos eran una sola carne. Bueno, miren el pasaje donde este mismo texto de Génesis aplicó a la iglesia. Efesios 5 del 31 al 32. Ahí lo cita Pablo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora Pablo va a explicar con relación a qué dijo esto.
¿Con qué propósito citó Pablo en Efesios 5:31 el texto de Génesis? ¿Con qué fin? No lo hizo para hablar del matrimonio, sino para ilustrar la relación entre Cristo y su iglesia. Ahí lo dice el verso 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ahora, eso aquí en este contexto de Efesios 5:32 cita Génesis para hablar de Cristo y de la iglesia, pero en Primera de Corintios 6:16, el texto de la izquierda cita el Génesis para hablar del culto que se practicaba a Afrodita. Aquí lo dijo respecto de Afrodita y el que practicaba su culto. Ahora bien, esa circunstancia por la que Pablo hizo esta exhortación, mis hermanos, no aplica hoy día a los hombres que fornican con una mujer que sea ramera en la actualidad, o que fornicaron con la novia o con cualquier mujer. Los casos de fornicación modernos, en su mayoría, no están cobijados por cuestiones religiosas de ritos paganos, donde se fornicaba para entrar en pacto con una divinidad pagana, sino que más bien las fornicaciones actuales, modernas, tienen que ver con concupiscencias y desórdenes pasionales. Y aclaro, no estoy diciendo con esto que la fornicación moderna de ahora no sea pecado, jamás. Por supuesto que toda fornicación es mala y pecaminosa. Simplemente debemos entender que la fornicación que Pablo tuvo en mente al escribir esta carta a los Corintios fue una clase de fornicación particular, bajo circunstancias particulares. Era una fornicación ritual, religiosa, por lo que practicarla no solo era un pecado sexual, sino que involucraba un pecado de apostasía religiosa e idolatría. ¿Por qué? Porque la persona con ese rito de fornicación quedaba vinculada a la deidad pagana que estaba adorando. Cuando un hombre fornicaba con una sacerdotisa de Afrodita, lo hacía para entrar en pacto religioso con la diosa Afrodita. En la fornicación actual, moderna, si un hombre o mujer fornican, no entran en pacto ni con la persona que fornica ni con Afrodita. El novio que fornica con la novia no queda casado con ella, no entra en pacto con ella. Simplemente ambos pecaron por fornicación y se tienen que arrepentir de eso. Y la decisión de si se casan o no es de ellos. Pero el acto no los casa. En cambio, la fornicación que Pablo menciona no es la fornicación que hoy día cometen con la novia, sino con una ramera, es lo que dice el contexto. ¿Y qué clase de ramera? La que era sacerdotisa de Afrodita, y el que fornicaba con ella entraba en pacto religioso con la diosa que esta ramera representaba, hasta el punto que Pablo dice de cierta manera que el texto del Génesis le aplica y lo usó para exhortarlos. Se trataba pues de una fornicación ritual, era un pecado no meramente físico, sino también espiritual. Pablo estaba amonestando a los corintios a que no cometieran esa clase de fornicación. Y yo quiero que ustedes noten el contraste que hay entre el versículo 16 y 17. Noten ese contraste. El que se une con una ramera versus el que se une al Señor. ¿Lo notan? Aquí Pablo no está hablando meramente de unión sexual, porque con el Señor no aplica eso, ¿no? Sino que contrasta es una unión espiritual. En ambos casos, el individuo se vincula con una divinidad, sea la ramera o sea Cristo, sea Afrodita o sea Cristo. Ahora, ¿cómo se vinculaban los corintios en un culto pagano con Afrodita? A través de un rito. ¿Cuál rito? La fornicación. Ahora, ¿cómo se vinculaban los creyentes con Cristo? A través de un rito, pero no era la fornicación, sino el bautismo. ¿Notan el contraste, hermanos, que hace Pablo en los versículos 16 y 17? Verso 18, ya vamos a llegar a los textos que nos envuelven, ¿no? Estamos haciendo un análisis del contexto. Ahí les dice entonces Pablo, huyan de la fornicación, pero particularmente la fornicación ritual. Ahora, esto no quiere decir que entonces los cristianos hoy día no huimos de la fornicación. Sí, claro que sí huimos de ella,
pero aquí Pablo hablaba era exclusivamente de esa clase de fornicación. Todo lo que dijo Pablo anteriormente conduciría a la siguiente petición y exhortación para con los cristianos de Corinto: huyan de la fornicación, y en particular aquella que ellos practicaban en su cultura pagana. Por supuesto, las demás formas de fornicar también se deben evitar y se debe huir de ellas. Para ilustrarlo con más explícito: el novio con la novia, el hombre con la amante, el que busca mujeres prostitutas o relaciones homosexuales. Todo eso son fornicaciones. Todas estas son formas en que se comete el pecado de la fornicación. Y aunque el capítulo 6 aquí Pablo se está refiriendo a una clase de fornicación particular, la fornicación ritual de ese culto a Afrodita, en el capítulo que sigue, el capítulo 7, en este mismo contexto, hermanos, Pablo muestra la salida para cualquier clase de fornicación. Noten ustedes, en 1 Corintios 7, verso 1 dijo: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y luego generaliza, verso 2, pero a causa de las fornicaciones. Noten que no hay un singular, no dice, pero a causa de la fornicación. ¿Por qué usó el plural? Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Por qué? Un plural, porque estaba envolviendo cualquier tipo, no solamente la del capítulo 6, el contexto anterior, sino cualquier otra forma de fornicación. Es lo que Pablo está diciendo. Vea, la solución para eso es el matrimonio. Volviendo a retomar nuestro punto aquí del verso 18, vemos que la enseñanza de Pablo de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo tuvo como fin el amonestar a los cristianos a no cometer pecados que involucren el cuerpo. De hecho, mis hermanos y oyentes, parece que Pablo reconoce que no hay muchos pecados que podamos decir que se cometen contra el cuerpo, y parece que Pablo, por lo menos lo que yo leo en este contexto, Pablo reconoce que pecados que se cometan contra el cuerpo solamente hay uno. ¿Cuál? La fornicación. Lo voy a resaltar aquí. Dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Presten atención a este punto porque esto es contundente. Yo creo que este punto es contundente con la temática de los tatuajes, de los piercings y de las cirugías. ¿Por qué? Porque si estas cosas fueran pecado, entonces Pablo no diría que solamente la fornicación es el pecado que se comete contra el cuerpo. Pablo no está diciendo aquí lo que aparece ahí. Él no está diciendo, hay pecados que se cometen fuera del cuerpo y hay más pecados que se cometen contra el cuerpo. Así no está hablando. Él lo que dice es, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. O sea, él está colocando los muchos pecados existentes en contraste con un solo pecado que afecta al cuerpo. ¿Cuál? La fornicación. Los demás pecados están fuera del cuerpo. La fornicación sí es el pecado que atenta contra el cuerpo. Con esto Pablo deja por fuera de la lista de pecados que atenten contra el cuerpo a los tatuajes, los piercings, los aretes y las cirugías. Es cierto que en otros contextos el mismo apóstol menciona otros pecados, y pocos pecados realmente, y que en cierto grado uno se pone a analizarlos y ve que afectan el cuerpo. Por ejemplo, la glotonería, la borrachera, las drogas, y sin embargo, Pablo el apóstol en este pasaje le da un énfasis significativo al pecado de la fornicación como aquel único pecado que sí profana el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, cosa que no se hace o no se dice con respecto a los tatuajes, los aretes, los piercing y las cirugías. De hecho, mientras en otros pasajes se aclara que la glotonería y la borrachera, que son cosas que afectan el cuerpo, en otros pasajes se dice que son pecado. Nosotros no tenemos pasaje que diga que los tatuajes, los aretes, los piercing y cirugías sean pecado. De hecho, pregúntense, ¿qué era la circuncisión? ¿No era una cirugía? Claro que era una cirugía, y jamás Pablo
Al luchar contra los judaizantes defensores de la circuncisión, nosotros no vemos que él se hubiera armado un argumento diciendo que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, no se circunciden. Jamás usó ese tipo de texto para armar un argumento contra los judaizantes. Llegamos a los versos que nos envuelven, ¿no? 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Llegamos ya a los textos que íbamos a analizar, pero era necesario ver todo el contexto. Son los que nos ocupan en esta lección. ¿Qué aprendemos, hermanos y oyentes? Que el principio de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo aplica solamente a situaciones donde el cuerpo se emplea para cometer cosas que la ley divina claramente estipula como pecado, en particular aquellos pecados que afectan el cuerpo. Pablo dice claramente que la fornicación es ese gran pecado que profana el cuerpo del cristiano. El cuerpo es templo del Señor porque cuando el cristiano se convirtió, cuando se bautizó, su espíritu, alma y cuerpo pasaron a ser posesión del Señor. ¿Dónde lo dice? El verso que sigue, verso 20, dice al final, ahí dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Bueno, ¿cuándo el cuerpo pasó a ser parte o posesión del Espíritu Santo? Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué compró? El Señor con precio de sangre. ¿Qué compró? El Espíritu y el cuerpo. Ambas cosas son de Dios, concluye al final. Entonces, recordemos que el pecado, hermanos, es infracción de la ley y que el Señor no nos va a culpar de pecado cuando no ha dado una ley que condene ciertas cosas como pecado. Los que usan Primera de Corintios 6, del 19 al 20, como pasaje base para condenar los tatuajes, los piercing, los aretes, las cirugías y otras cosas, están en realidad usando mal las escrituras, están sacando el texto fuera de su contexto, están aplicando de manera arbitraria un pasaje para satisfacer sus escrúpulos y creencias legalistas. Si el pasaje fuera así tan general, tan amplio y aplicara a cuanta cosa nos pareciera que es mala para el cuerpo, mis hermanos, yo, yo podría establecer muchas doctrinas, muchos mandamientos, muchas prohibiciones y afirmar que muchas cosas son pecado y se las prohibiría a los hermanos. Yo hablaría así, por ejemplo, ahí pongo en pantalla, no te hagas un roto en la oreja porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia hay entre un tatuaje y un arete? Pregúntese. Ambas cosas afectan de cierta manera al cuerpo. El cuerpo no tenía el tatuaje, pero tampoco tenía el roto para el arete. Entonces, ¿por qué una cosa la condenan y la otra no? Si el pasaje de Primera de Corintios 6 del 19 al 20 fuera así de amplio y aplicara a cuanta cosa se nos ocurra, entonces muchas cosas de esta vida serían malas y pecaminosas. Yo podría añadir acá, miren lo que pongo, no tomes Coca-Cola porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo puedo demostrar los daños que la Coca-Cola causa en el cuerpo. Y no solo la Coca-Cola, el azúcar, los embutidos y muchas otras cosas. Si el pasaje de Primera de Corintios 6, 16 al 20 tuviera esa amplitud que muchos le quieren imputar, entonces tendríamos que hacer un listado de muchas cosas que serían pecado porque atentarían supuestamente contra este pasaje. En la próxima lección vamos a abordar más el famoso argumento de la salud que muchos dan, al que muchos recurren cuando hablan de los tatuajes. ¿Cómo usar la frase? Bueno, obviamente esto que estoy diciendo acá no aplica, ¿no? No es cierto, porque Primera de Corintios 6 solamente está usando la frase, el cuerpo es templo del Espíritu Santo con relación a la fornicación. Yo no puedo ampliarlo más allá de lo que dice el contexto. Ahora, ¿cómo sí podríamos usar la frase? El cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo usarla correctamente? Bueno, podemos usar Primera de Corintios 6, 19 diciendo no forniques, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahí sí tiene sentido. O sea, yo puedo usar esta frase, noten ahí a la izquierda, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esta frase la puedo usar con lo que la Biblia dice que es pecado contra el cuerpo. Fornicación, drogadicción, borrachera, glotonería.
El contraste que Pablo hizo fue en usar el cuerpo para cosas pecaminosas, no en usar el cuerpo para cosas neutras. Entonces yo puedo decir, no forniques porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo y la Biblia me aprobaría. Y aplicando inferencias necesarias en cierto grado, yo podría añadir, no te drogues porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ya que la drogadicción afecta al cuerpo. El principio de no pecar contra el cuerpo aplicaría en el caso de la drogadicción. Las drogas son condenadas en la Biblia como obras de la carne. Algunos se preguntan, hermano, yo no he visto ese texto. Sí, lo que pasa es que la Valera tradujo hechicerías en Gálatas 5:20, cuando el término no debe ser hechicerías, sino usar algún tipo de brebaje o cosas que hagan perder el, digamos, la sobriedad. El término griego es fármacos, así que ahí se implican las drogas, ¿no? Yo puedo decir, no seas glotón porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahí no fallo en usar las escrituras, porque la Biblia condena la glotonería en Gálatas también. Y también puedo decir, no te emborraches porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. La borrachera afecta al cuerpo y es un pecado. Lo señala claramente la Biblia. Aparte de la fornicación, el uso de drogas, la borrachera y la glotonería son catalogados como pecados, obras de la carne, y todos estos pecados afectan de cierta manera el cuerpo. Pero aplicar 1 Corintios 6:19 para condenar tatuajes, piercing, aretes, cirugías, no tiene sentido porque estas cosas no son catalogadas por ningún lado como pecados. Ningún texto de la Biblia lo dice, por lo que usar el pasaje sería inapropiado, sería usar mal las escrituras. Para finalizar, mis hermanos, me referiría a esta famosa frase que muchos usan. Si Dios nos hubiera querido tatuados, habríamos nacido con un tatuaje. Es una frase muy ingenua. Es un argumento muy pobre, muy débil. Yo la puedo modificar. Miren, si Dios me hubiera querido con zapatos, habría nacido con ellos. Si Dios me hubiera querido con aretes, las mujeres, ¿no? Habría nacido con ellos. Si Dios me hubiera querido con los labios pintados de morado, habría nacido o rojo o los colores que se pintan las mujeres. Los que sufrimos del apéndice, que nos hicieron cirugía. Si Dios me hubiera querido sin apéndice, habría nacido sin apéndice. Y así sucesivamente yo puedo. Es una frase tan floja, la verdad. Es un argumento débil que no prueba nada. El cristiano debe evitar ese tipo de pensamientos y argumentos que en el fondo esconden un espíritu legalista y censurador. Nuestra guía, hermanos, es la Biblia. Y si en tu opinión no estás de acuerdo con alguna costumbre o práctica, con que no la hagas tú está bien, es suficiente. Dios te ha dado libertad de hacerlo como de no hacerlo. Pero por favor, no hagamos esfuerzos inventando argumentos, porque al final podemos terminar con esta clase de argumentos que de verdad lo único que muestran es la necesidad que tiene la persona que los dice de estudiar con más dedicación las Sagradas Escrituras. Hasta aquí este asunto. En la próxima lección abordaremos más detalles sobre la cuestión de los tatuajes, más argumentos que suelen sacar algunos en contra para censurar y condenar a aquellas personas que llegan a la iglesia buscando de Dios y que están tatuadas y que de cierta manera les juzgan y les censuran por lo que no deberían juzgar y censurar. Tenemos una situación presente que afrontar. Muchas personas les estamos evangelizando, predicando el evangelio para que vengan a los pies de Cristo. Vienen con tatuajes, vienen con el pelo pintado de morado, vienen con piercings y jóvenes también, aún hijos de cristianos, están adoptando varias de esas prácticas, de pronto no en un grado tan extremo y ostentoso como lo hacen los del mundo, pero estamos haciendo un mal trabajo en juzgarlos cuando la Biblia no los está condenando. No estoy instando con esto a que a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, los motivemos a que hagan estas cosas. Simplemente es mi deber mostrar lo que la ley divina enseña al respecto. Y hay que dejar estas cosas en la libertad individual de cada cristiano, sabiendo que sí hay principios que en la próxima lección vamos a ver. Vamos a hablar de la modestia, vamos a hablar del ser ostentoso, vamos a hablar del pudor. Todos estos principios
cobijan el asunto de los tatuajes, también el de los piercing, también el de los aretes, también el de las cirugías. Pero no podemos, que porque son principios que de cierta forma los cobijan, apresurarnos a decir que entonces esos asuntos son pecado. No, son asuntos de opinión que se tienen que manejar con tacto, con cautela, porque sí hay unos principios que los van a cobijar, pero quedarán pendientes para la próxima lección. Hoy nos hemos enfocado en observar el famoso argumento de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y de cómo se usa mal ese texto, se saca fuera de su contexto y se puede llegar a aplicar a cuanta cosa se nos ocurra. Eso es usar mal la palabra de Dios. Gracias por la atención que me prestaron y que el Señor les bendiga.